Bueno, buenos días a todos. Comenzamos con nuestro estudio de Hindi del día de hoy. Hoy vamos a estudiar la vocal U con tilde. Sí, hoy vamos a estar estudiando esta vocal, la U con tilde. ¿Okay? Ya hemos visto la A sin tilde. Vamos a hacer un pequeño repaso de las vocales que hemos visto hasta ahora. La A y la A. ¿Okay? Vamos a ver qué más hemos visto. Hemos visto la I y la I. Ya hemos visto la U y ahora vamos a ver la U. ¿Okay? Nos quedan faltando también ya hemos visto la O y la O. Hoy vamos a ver la U. ¿Sí? Y solo nos va a quedar faltando la E y la E para haber completado las vocales que conocemos nosotros en español. Luego vamos a conocer dos vocales más que no existen en español, que son la ANG y la A. ¿Ok? ANG y A. Ya teniendo pues todo el conocimiento de las consonantes que ya las hemos estudiado y de las vocales que las estamos estudiando, ya lo demás es cuestión de práctica, de la conformación de las palabras, teniendo claro pues que para nosotros los hispanoparlantes el hindi se nos facilita mucho en el sentido de que el hindi es fonético, tal como se escribe, así se pronuncia. Entonces, nuestra mayor dificultad, digamos, para aprender el idioma es, uno, el conocer los caracteres en Devanagari y aprender el sonido de cada uno de esos caracteres. Ya una vez que hemos aprendido el sonido de cada uno de los caracteres, pues es simplemente saber leerlos e ir aprendiendo lo que significa pues cada palabra en hindi. Y como les decía, les he dicho ya en repetidas ocasiones, la otra dificultad va a ser el género. ¿Ok? Que en hindi el verbo es el que se modifica según el género. Y que en hindi por lo general, a diferencia nuestra, que el género masculino, por lo general la palabra tiende a terminar en O, en hindi, el género masculino, por lo general tiende a terminar en A, que es como termina el femenino nuestro. ¿Sí? Y el femenino de ellos termina en I, por lo general. ¿Ok? Entonces, de todas formas, eso ya lo iremos aprendiendo y repasando en sucesivas clases. Entonces, ya hemos visto esta, ya hemos visto la A, la I, la I, la U, pues vamos a estudiar la U. Hemos visto la O y la O. Nos faltan
E y E, ang y ah. ¿Sí? Son las que vamos a estudiar en los próximos fines de semana para ir aprendiendo entonces ya el total de las letras o matras que componen el Devanagari. Pues vamos a comenzar hoy con la U. Y la primera palabra que vamos a colocar es esta. U, I, na. Un. Esa palabra se lee un. Y en español, un, lo que significa es lana. Lana. Un. ¿Okay? La siguiente palabra que vamos a colocar esta es la U inicial, ¿no? Cuando está comenzando palabra. Recuerden, como ya les he dicho en reiteradas ocasiones, la vocal, cuando inicia palabra, se aplica en su forma completa y también se aplica en su forma completa, esta es la forma completa, cuando va enseguida de otra vocal. O sea, una vocal posterior a una vocal que estuvo previamente escrita va en su forma completa. En su forma abreviada va siempre que vaya en medio de palabra y o al final de una palabra. Se escribe siempre la vocal en su forma abreviada. La única vocal que nunca se escribe, a menos que, o mejor dicho, en su forma abreviada, que no tiene forma abreviada, es la A. No la A con tilde, sino la A corta. ¿Okay? Porque esa está implícita en la palabra como tal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este caso. Upara. Se lee upar. Entonces ven que aquí quedó la A implícita. Entre pa y ra quedó la A implícita. Upar. Porque la A siempre va a estar implícita en entre dos consonantes. La que se debe escribir es la A con tilde. La A sin tilde nunca, nunca, nunca se va a escribir entre dos consonantes, se va a escribir únicamente al inicio de la palabra. Entonces aquí dice upar. Upar significa arriba. Upar. La siguiente que vamos a colocar ahora es la manera ya con la
vocal abreviada, porque pues ya la vocal no va a comenzar palabra, sino que va a estar como segunda letra debajo de en una palabra, perdón. Esta palabra en español significa leche. ¿Ok? Y se lee dud. Esta es leche. Fue una de las primeras palabras que yo aprendí en hindi, porque a mi amado Gurudeva le encantaba el ir en las noches, salir a tomar leche caliente. Y entonces salíamos del hotel en donde estábamos alojados, porque pues mientras, o en la casa donde estuviéramos, íbamos al mercado local y había una olla así enorme, bien grande, con leche hirviendo. Y recuerdo que eso cogían una jarra más o menos grande y la trasvasaban de una jarra a otra para airearla, y esa leche producía mucha espuma. Entonces el Guruji llegaba allá, les decía garam dud. Garam en hindi es caliente y dud es leche. Entonces, 2 glass garam dud, es decir, 2 vasos de leche caliente. Y nos tomábamos esa leche, y para mí era fue una de las experiencias más ricas de India, el poder sentarme con mi gurú en la noche a degustar ese vaso de leche caliente bien espumosa. Por eso fue una de las que me aprendí fácil, que es esta palabra dud, que es leche. La siguiente, como en India no se suele utilizar cubiertos para comer, sino que uno come con la mano. Esta también me la aprendí con relativa facilidad, porque para facilitarme a mí ciertas cosas, mi gurú en muchas ocasiones tenía que pedirle a sus discípulos de donde estuviéramos que me consiguieran cubiertos. Y pues, como repetía tanto las mismas palabras, pues se me fueron grabando los nombres de la cubiertería en hindi. Esto que voy a poner acá significa cuchillo. ¿Okay? Esa es la palabra
cuchillo. Cha, a, este es a, no a, cha, a, ka, u. Chacú. No se dice chacú porque esta a también es tildada. Entonces, el acento que se pone sobre esta a nivela en el sonido sobre esta u. Entonces, por eso se lee chacú, no chacú, sino chacú, porque ambas tienen igual peso. Si esta A no estuviera acá, si solo estuviera cha, ka, u, ahí sí diríamos chacú, chacú, porque esta es la A sin tilde. Pero como esta es la A tildada, entonces decimos chacú. ¿Eh? Chacú significa cuchillo. Cuchillo. La siguiente palabra que vamos a colocar es una de las formas de escribir sol en hindi. ¿Okay? Que es esta. ¿Sí? Ahí hemos escrito sol. ¿Cómo se lee? Suraj. No Suraj, sino Suraj. ¿Sí? También al sol se le describe como el nombre de la deidad regente. Claro, con gusto, Bhakti. Esto se pronuncia dud. La leche en hindi se pronuncia dud. Y este es Suraj. Suraj. ¿Por qué se hace el énfasis acá? Porque aquí no hay la A con tilde. Si aquí estuviese esta A escrita, entonces diríamos Suraj. Suraj. ¿Eh? Equilibrada la palabra. Pero como acá no está, entonces uno dice Suraj. Suraj. Como les decía, también se le dice al sol Vivasvan, porque es uno de los nombres de la deidad regente del sol, o del sol como deidad, o también se le dice Surya. Por eso ustedes ven que hay una serie de asanas de Hatha Yoga, de gimnasia yoga, que se llaman Surya Namaskar. Surya es el sol y Namaskar es saludo, salutación. Entonces Surya Namaskar es ese conjunto de ejercicios que si estás un poquito afectado de salud, etcétera, te recomiendo que en internet la puedes conseguir, le oras ahí a un motor de búsqueda y ahí te aparece todas las posturas que constituyen el Surya Namaskar. Okay, entonces puedes practicar esa serie de asanas que te van a servir mucho para flexibilizar el cuerpo, etc. La siguiente palabra que vamos a colocar acá es una que es muy pronunciada en español, en inglés,
y que te va a servir mucho si logras encontrar a alguien que asuma ese rol para ti, porque te va a ayudar a salir de la ignorancia en cualquier aspecto. Que es esta palabra. ¿Okay? Esa palabra en español significa maestro. ¿Okay? Esa palabra es gurú. ¿Sí? Vean que el énfasis se pone en ru, porque esta es la que es tildada. Esta no es tildada. Esta es la U sencilla en su forma abreviada y esta es la U con tilde en su forma abreviada. ¿Sí? Se pronuncia gurú y es la que significa maestro. Gurú no es únicamente el maestro espiritual, como se le ha dado la connotación acá en Occidente. No, gurú es el maestro. O sea, mi profesor de matemáticas en bachillerato era mi gurú de matemáticas. Mi profesor de sociales, mi profesora de historia, profesora de español. Todos ellos son gurú. Son maestros que nos sacan de la ignorancia, del desconocimiento. ¿Ok? No solo en lo espiritual, sino también en lo intelectual, en lo educativo. ¿Ok? Gurú es maestro en hindi. Entonces, un muchachito de primaria va donde su profesor y lo va a saludar es Pranam Guruji, me inclino ante usted, mi venerado maestro. ¿Okay? Porque es su maestro también. Obviamente, si uno logra encontrar un maestro espiritual que le ayude a conocer cómo es la vida, pues le va a ayudar mucho a dejar de sufrir en la vida. Porque uno va a empezar a entender cómo funciona la vida. Y en la medida en que uno entiende cuáles son las leyes que rigen la vida y el universo, uno empieza a disfrutar más la vida. Por eso es que se dice que encontrar un gurú, pues, es una gran bendición para uno en la vida. Cuando yo fui por segunda vez a la India, en el segundo viaje que hice por allá, el año 95 más o menos, había o estaba de moda una canción que decía que mis pantalones son de Europa, algo así decía la canción. Mis zapatos son japoneses, pero mi corazón es hindú. Esta palabra es zapato, yuta.
Decía, me pant, no sé qué cosa, mere yuta japanesi, mere herede hindustani. Ahí decía la canción eso de que mis pantalones son europeos, mis zapatos japoneses, pero mi corazón es hindú, es de la India. La siguiente palabra, creo que es la última que vamos a estudiar por hoy. Voy a poner esto un poquito más abajo, no interfiera ya. Es un verbo. Acuérdense que todos los verbos, así como en español, todos en el infinitivo terminan en ar, er o ir. ¿Sí? En español, por ejemplo, el verbo reír, el verbo saltar, el verbo correr. Todos los verbos en español en infinitivo terminan en esos tres sufijos, ar, er o ir. En hindi, todos los verbos en infinitivo terminan en este sufijo, na. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo quiero decirle a alguien mirar, entonces uno dice dekna. ¿Okay? Escuchar es sunana. Ven que todo termina en na. Este, que es kudna, significa saltar. Kudna. No kudana, porque no hay la A, que es kudna. La A queda implícita, muy suave. Uno no dice kudana, no, kudna. Kudna. Prácticamente aquí se dice D y N pegados. Na. Kudna. ¿Okay? No es kudana, sino kudna. Kud, porque esta es la U en su forma acentuada, entonces kudna. Eso hace que esta A de acá pierda prácticamente sonido, porque la U de acá y la A de acá, que son acentuadas, son las que llevan el énfasis en la palabra. Entonces por eso uno dice kudna. Casi que no dice, ya si lo transliteramos sería kudna. Kudna. Pero en la práctica casi que la pronunciación queda kudna. Aunque la pronunciación correcta es esta, kudna, kudna. En la práctica va a quedar casi como kudna. Nos queda a nosotros los hispanos parlantes un poco más fácil decirlo así que decir kudna, porque vamos a tender a marcar mucho esta A, porque en el español el énfasis se hace en las vocales. El español es un idioma que la mayor fuerza la tienen las vocales. En hindi, como en el inglés, la mayor fuerza las tienen las consonantes. Por eso hay las vocales con tilde y las vocales sin tilde. En inglés sí no hay vocales con tilde ni sin tilde, porque pues allá la fuerza total la tienen son las consonantes. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, un niño que en inglés dice
Ahí está diciendo mamá. Y lo que le está pronunciando es únicamente la M. ¿Sí? Mientras que en español el niño va a decir ma, ma. La fuerza está en la vocal. Eso es lo que hace que nosotros cuando hablemos en inglés, pues tengamos ese acento latino. ¿Okay? Spaniard, le dicen los gringos. Porque pues nosotros vamos a darle más fuerza a las vocales que a las consonantes. ¿Okay? Lo mismo sucede en el hindi. Las vocales son las que tienen más la fuerza, pero si la consonante, perdón, es la que tiene más la fuerza, pero si la vocal está acentuada, entonces la vocal cobra fuerza. Por eso acá decimos kudna. No kudana, sino kudna. Kudna. La A es muy rápida la pronunciación. Eso es lo que nos va a ayudar a poder ir pronunciando las palabras en hindi más claramente. Eso es lo que quería compartirles el día de hoy con respecto a esta vocal. Un último apunte es que miren, esta es la U sin tilde en su forma abreviada y esta es la U con tilde en su forma abreviada. Es la misma, lo único es que se voltean. Como le digo yo aquí, la barriguita queda para abajo en la U sin tilde y la barriguita queda para arriba en la U con tilde. Para abajo es sin tilde, es la U normal. Y esta es la U acentuada. U. Por eso decimos gurú. No decimos guru, como dicen algunos. Guru, porque estaríamos volteando estas dos. Estaríamos poniendo esta de último y esta de primero y estaríamos diciendo guru. Y guru no es maestro, es otra cosa totalmente diferente. ¿Okay? Guru es como se dice maestro en hindi. Guru. ¿Sí? Para que aprendamos a distinguir, porque estas dos tienden a generar confusión, por lo menos a mí me generaron mucha confusión al principio. ¿Cuál era la U con tilde y cuál era la U sin tilde? Hasta que me hice la regla mnemotécnica de decir la U sin tilde lleva la barriga para abajo. La U con tilde la lleva para arriba. Y así fue como logré aprendérmela. ¿Sí? Pues esto es lo que quería compartirles hoy. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, los escucho. Si no, pues, si no hay nada que comentar ni que preguntar, terminamos por hoy el estudio de hindi. La próxima semana vamos a estudiar es la E, que no la hemos estudiado hasta ahora la E, ¿no? ¿O sí? Sí, ya la estudiamos, déjame revisar. Sí, ya la E la estudiamos. Sí, señor, ya la E la estudiamos. La O también. Entonces, la próxima semana ya vamos a estudiar es la ANG. ¿Sí? Ya hemos estudiado entonces todas las vocales que tenemos en español, tanto con tilde como sin tilde. La otra semana ya empezamos a estudiar una de las dos vocales que no existen en español, que es la ANG, que se escribe así. Y se pronuncia ANG. Ah, no, perdón, este es AG. Aquí estoy poniendo esto mal. ANG es esta. ANG. ¿Okay? Esta es la que vamos a estudiar la próxima semana.
Yoti me dice que revise las preguntas que hizo hace ratico. En los géneros usan ambas vocales, es decir, con tilde y sin tilde. Sí, o sea, los géneros en donde va a generar la variación es en el verbo. ¿Sí? Por ejemplo, acá, si por ejemplo yo uso con larquí que es niña, larca es niño, larquí, digamos, quiero decir la niña salta, entonces yo digo larquí está saltando, larquí kudna rají he. Ahí en rají está saltando. Rají es el que lleva la variación. Si voy a hablar de un niño, entonces voy a decir larka kudna raja he. ¿Okay? Entonces, si lo traducimos literalmente al español, yo estaría diciendo en el caso de la niña, niña, saltar, está, esti, por decirlo así, esti, la niña esti saltando. ¿Okay? El niño está saltando. Ahí es donde varía el género, en el verbo. ¿Bien? Saltando queda igual. Lo que varía es el verbo estar. Entonces, la niña esti saltando. Es como que dijéramos eso en español. La niña esti saltando o el niño está saltando. ¿Okay? Kudana rají es femenino. Raja es masculino. Rajije está saltando. Ya cuando yo oigo el rajije, ya yo sé que se están refiriendo a algo femenino. Y si dicen rajaje, ya sé que se están refiriendo a algo masculino. Ahí es donde varía. Y solo va a ser entre i y a. La e en el verbo. Entonces, por ejemplo, yo digo larka raja, kudana rajajen, rajejen, larqué, tengo que decir para decir niños, es larqué. Ya no es larca, sino larqué, estoy diciendo niños. Larqué, kudana rajejen. Rajé, al decir rajé y poner la e, estoy haciendo el plural. Así como nosotros siempre hacemos el plural o con la s, más que todo lo hacemos con la s, ¿ok? Siempre ponemos la s para el plural. Flor, flores. ¿Okay? Casa, casas. Carro, carros. En hindi el plural es con la e. Pero no me voy a explayar en eso porque entonces empiezo a enredarles la vida y no es la idea del estudio de hoy. Espero haberle contestado la duda a Yoti. ¿Okay? Ahí es donde varía, en el verbo es donde varía el género en hindi siempre. Si no hay más preguntas, entonces pues por hoy terminamos el estudio con la U con tilde. La otra semana empezamos a ver la anda. Entonces veo que no hay más preguntas. Dios los bendiga. Om, Om, Om. Jai Gurudeva.